Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a hablar del regreso de Chuck Norris con esta película Agent Recon, que es una película de suspenso, ciencia ficción, acción, que está escrita, dirigida, coproducida y protagonizada por Derek Ting, Mark Singer y Chuck Norris, ¿no? Esta película fue escrita entre estas tres personas, fue coproducida entre estas tres. Derek Ting es el protagonista de esta cinta. Esta película fue estrenada el 21 de junio y tuvo una especie, digamos, de recorrido medio extraño, ¿no? Porque allá por octubre del año pasado, o sea, octubre del 2023, se había tirado una especie de tráiler en donde mostraban esta película de acción y suspenso, ¿no? Que era Agent Recon, que se había completado toda la fotografía principal y presentando el regreso un poco a lo que era la palestra, al cine, de Chuck Norris, ¿no? Y Mark Singer, sobre todo. Mark Singer, que no ha tenido una carrera muy prolífica, pero que bueno, acá vuelve como una especie de coprotagonista. Y bueno, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿esta película devuelve algo de lo que fue Chuck Norris? Bueno, recordemos, Chuck Norris es una persona que tiene 80 y pico de años ya a esta altura. Es una persona que, digamos, es una gloria del cine de acción, prácticamente, pero ya con 84 años no se le puede pedir demasiado. Gran parte de esta película no va a estar Chuck Norris hasta el segmento final. Es una película que está escrita muy genérica. O sea, esto va, yo calculo que la distribuidora va a mandar esto directo a algún servicio de streaming. No creo que vaya para ningún otro lugar. Me pareció bastante mal la parte de Chuck Norris. Realmente está relegado prácticamente a hacer muy poca cosa en esta película. Pero bueno, vamos a empezar un poco a contar de qué trata este The Recon, que básicamente es un grupo de alienígenas, ¿no? Que están, digamos, invadiendo la Tierra. Han contaminado con algo que le dicen la ceniza. Y esta ceniza genera, digamos, como una especie de seres que no pueden morir a menos que les lastimes el hígado, que les destruyas el hígado. Y tienen además la particularidad de que quieren invadir la humanidad, ¿no? A través de cambiar a los humanos a través de esta ceniza y generar, digamos, un conflicto que termine en la victoria de ellos. A su vez hay un arco secundario que es un poco lo que mueve esta película, que es un secuestro de una soldado que es hija del general, está interpretado por Mark Singer, quien actúa mal, como ha actuado, yo creo el 70% de las veces que actuó horrible, y tiene algunas películas que un poco mejor. Bueno, acá volvimos prácticamente al principio. Es espantosa la actuación de Mark Singer, pero bueno, también es cierto que hace años que no actuaba prácticamente en nada. El protagonista es una especie de híbrido entre humano y Kinyan, creo que se llama la raza. Y él puede manejar una especie de mana, ¿no? Que sería como el ki de Goku. Bueno, igual, ¿no? Se le ponen las manos azules y él puede golpear. El tema es que todo empieza con la muerte de Alistair, que es su mentor, y descubren de que puso toda su conciencia en un robot que es Chuck Norris. Chuck Norris no tiene batería para poder ir a pelear, entonces va a pasar gran parte de la película por fuera. Esa es la excusa un poco para que Chuck Norris, creo que él se sumó a este proyecto para decir, bueno, si mi nombre puede servir para algo, poneme y bueno, y hago lo que puedo. Recuerden que tiene 84 años ya a esta altura. Se lo ve bien a Chuck, la verdad que se lo ve muy bien y sigue entrenando, pero no está todavía para, digamos, una pelea o coreografías, se nota. Hablando de coreografías, las coreografías de esta película son malas. Creo que
debieron haber mejorado las coreografías al menos. Los personajes, excepto el principal, es un Garistú, todo el mundo lo quiere. El que no lo quiere es porque es un idiota y prácticamente puede con todo, ¿no? Hay una frase al principio en un recuerdo que es un poco como el discurso de Rocky, ¿no? De Rocky Balboa, de Rocky 6. No funciona, es un poco el disparador digamos, cierta victoria final. No funciona, pero para nada. Del punto de vista de CGI es horrible, pero es una, digamos, película de bajo presupuesto. Y son 4 soldados contra supuestamente una gran organización de estos alienígenas. O estos humanos convertidos en alienígenas. Que usan máscaras porque se ve que tampoco había mucho dinero para extras. Donde está esta base, se ve que es uno de estas construcciones para paintball. Bueno, una cosa así. No hay mucha sangre, no esperen ver algo extremadamente violento. Las decisiones del director yo creo que aparte es guionista, creo que debió haber hecho algo un poco más genérico pero un poco más concreto. Aunque arregla bien el tema de por qué son 4 los que van. Y es porque, digamos, Mark Singer está tapando un poco cierta cosa que no debió hacer, ¿no? Hay una frase que es muy buena, que el protagonista quiere ir a la misión con Mark Singer y Mark Singer le dice: no me importa a cuántos hombres hayas matado, ni siquiera que hayas matado a 50 lagartos vestidos de persona, que haciendo una alusión a la invasión extraterrestre. Eso me sacó una sonrisa realmente. Pero bueno, vamos a lo bueno de esta película. Chuck Norris, los últimos 10 minutos. Chuck Norris con una Gatling gun. Chuck Norris con 2 SMG. Chuck Norris pateando y pegando. Chuck Norris con una escopeta. Chuck Norris explotando. Tenés a Chuck Norris. Se ve que Chuck Norris en un momento dijo: mira, voy a aparecer poco, pero voy a aparecer haciendo todo lo que he hecho en todas las películas. Hay una parte que el tipo se queda sin balas. No recuerdo si era que se queda sin balas o algo le pasa a la SMG, a la Gatling gun. Y el tipo agarra y dice: bueno, agarro 2 SMG, las agarra del piso, empieza a tirar, se pelea. Muy bueno el trabajo de los dobles. Van a ver que esta película está llena de cortes porque se ve que no podían hacer una secuencia de acción buena. Cada golpe es un corte. Eso es terrible, porque eso te habla un poco de la calidad de los que están atrás de las coreografías y de los encargados, ¿no?, de coreografías. Me da la impresión que muchos de acá eran amateurs o tenían poca experiencia. Y ya el final es irrisorio, ¿no? Es Chuck Norris diciéndole al protagonista: debes irte, acá tienes mi chip de memoria, voy a volar porque tengo una pila nuclear que mueve mi cuerpo. Porque le arman una pila nuclear soldando unos pedazos de fierro, y hay un soldado que sabe herrería, se ve, y se pone a hacer herrería, y yo pensaba: no funciona así esto, pero bueno, ponele. Es genial, la película esta es genial. Para el amante de Chuck Norris o el que quiera verlo, a ver qué está haciendo, bueno, esta película sería una buena opción. No esperen nada, esta película no ofrece demasiado. La historia principal es un queso, las actuaciones son malas, las coreografías son horribles, pero a mí me gusta Chuck Norris y realmente es bueno volver a verlo en los 80, lo sigo en Instagram y cada tanto él sube de sus entrenamientos y demás. Ha perdido masa, pero es lógico, tiene 84 años, aunque acá se lo ve muy bien. No sé si habrá engordado o qué, creo que engordó, pero un tipo que sigue un poco fiel a su... Así que bueno, sin más, los dejo con
con esta película, Agent Recon del 2024. Si la vieron, coméntenme en ustedes qué les pareció. Larga vida a Chuck, ojalá lo veamos de vuelta. Yo lo quiero ver como el lobo solitario de Expendables. No me importa que no esté a la máxima capacidad, pero siempre es bueno verlo con esas frases que tenía. Así que saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.